Contame todo. Quiero saber cómo te ha cómo te ha ido en el examen. Ok. Bueno. ¿Querés agüita? Ya Me casi. ahogué. Toma un poquito de agua. Tranquilo. ¿Qué te has ahogado? Digo, qué emoción Es que es sí, esta? bueno, de la emoción. Es que, bueno, gracias a tu ayuda pude aprobar. Saqué un 10. Bien ahí, me alegro muchísimo. Pero es mucho de tu parte, está bien, yo te ayudé, pero de tu parte era la preocupación, la responsabilidad de estudiar y el interés de saber. Pero bueno, ¿y qué están haciendo ahora con los chicos? Y bueno, con los chicos que empezamos a reunirnos, una pena que no has venido a las primeras reuniones del grupo, pero hemos decidido, bueno, era un proyecto mío de hacer un cortometraje sobre Lilian Reinaga, que ha sido una compañera de militancia, y algunos se han ofrecido ya para ayudarnos, así que estamos haciendo como un equipito. Si querés incorporarte. Sí, dale, pero ¿cómo puedo ayudar? Y no sé cómo vas con tus tiempos, quizás, porque a veces hay que ir a hacer grabaciones en lugares determinados y con la escuela por ahí se te puede llegar a complicar. Pero creo que podrías ayudarme en el posterior, en la edición. ¿Qué te parece? Que lo puedes hacer desde tu casa en algún momento o en horarios que no sean de la escuela. Sí, bueno, aunque no sé nada de eso, pero podría aprender. Pero no importa, vos sos súper inteligente. Mira, yo te puedo instalar un programa de edición en la compu. ¿Tenés compu? Sí. Bien, entonces yo lo instalo, te doy unas indicaciones. Al principio, si querés, hacemos algo juntos y después ya te largas sola. Yo ya te doy las cosas y si hay algunos retoques, alguna cosa que ver, la vamos viendo juntas. ¿Qué te parece? Dale, me parece bien. Me encanta que te sumes, Camila, me encanta. Buenísimo poder seguir trabajando y haciendo cosas juntas. ¿Ah? Bueno, pero mira la hora. Ufa, bueno, pero no importa. Ahora, ya sabes, cualquier cosa que necesites, contá conmigo, para la escuela. Bueno, dale. Chao, Cami. Chao. Bien, vení ahorita que te explico y te muestro algo. Me parece interesante que podamos ver. Esta plaquita la pusimos en el 2009. Es para Mari del Carmen Clemente, una compañera nuestra desaparecida de Juventud Peronista. Por la dedicatoria te darás cuenta quién. Hoy queremos recordarte como la luchadora que fuiste, con tu simpatía, tu sonrisa, tu alegría de vivir, tus compañeros de la década del 70, Juventud Peronista. La compañera era responsable de toda la zona. De este barrio. Lo que pasa es que Juventud Peronista no tenía un límite geográfico. Acá confluyeron muchísimos grupos, en especial Echeverría, Aguas Corrientes, Muñecas Norte y Sur, que son una barriada bastante grande. Hoy está diferente, pero en ese momento éramos menos vecinos, pero una changada bastante numerosa. Y estábamos casi todos organizados.
Entonces Mari era la responsable, el referente de acá de la zona. Bueno, después estaba yo, que seríamos los dos costos que hemos tenido en cuanto a la represión en el 75. Ella la desaparecen en el 76. Me secuestran en el 75, el 22 de julio del 75. Bueno, ya la compañera estaba con muchos problemas de seguridad y se va de la provincia. Ella era compañera de, en ese momento, otro compañero organizado, que es Juan Carlos Clemente. El asunto es que ella desaparece, nunca más se supo nada de ella. Lo que yo me enteré después por charlas con su familia, con la cual son vecinos acá, o sea que tengo cierta llegada, por lo menos con parte de su familia, de que ella se fue a Córdoba, tenía un hermano que era militar y bueno, este hermano le dice: te vas a Córdoba a mi casa y no te vas a encontrar. Pero ella, en lugar de irse a Córdoba, vuelve a Salta. Se queda un tiempo en Córdoba, pero se vuelve a Salta. Cuando no aparecía su compañero, ella decide volver a lo que fue su última estadía. Y ahí la van a buscar directamente, porque hay operativos, que eso se estuvo diciendo, inclusive en estos juicios últimos en los que participé, se estuvo diciendo los operativos que tenían planificados. De acá salían los grupos de tarea a secuestrar, por la información que recababan a través de las torturas, de la gente que se encontraba, en este caso, sea en Santiago del Estero y en Salta. De esa manera la rastreaban. Y la familia de ella me cuenta, bueno, que ella de ahí ya desaparece. Previo a eso había pasado por Tucumán y dejó su niño, su bebé, era un bebé. Lo dejó a su bebé y en manos de su familia. No se hablaba de ella. Bueno, lamentablemente acá trascendió muchísimos años así, hasta que bueno, se nos ocurrió a nosotros, los compañeros que habíamos sobrevivido y que después nos fuimos organizando en la zona. La aparición mía fue en el año 82, acá en el barrio, después de 6 años en manos de la dictadura militar. Vuelvo acá al barrio y empezamos a abrir las unidades básicas de la zona. Bueno, y ahí un grupo de compañeros que nos volvemos a reorganizar, en función justamente de pelear por la vuelta de la democracia, que lo hacemos, que ya la CGT con Ubaldini a la cabeza lo estaba gestionando. Entonces, bueno, vamos incorporándonos con Peronismo para la Victoria, y peleando por la primera reivindicación que había en dictadura, obviamente, lograr la vuelta de la democracia. Y pensábamos nosotros que con la democracia también iba a haber mucho más que justicia, iba a haber esclarecimientos de casos, que también llevó un largo periodo y una larga lucha hasta que logramos que se pudiese esclarecer algunos casos y se llevase a juicio algunos otros. No todos los que quisiéramos, pero sí, obviamente hemos logrado el 15º juicio con Jefatura 3, que ya finalizó el juicio, que está en la fase de alegato. Bueno, ahí salen también 223 víctimas, creo que fueron, si no me falla la memoria, creo que fue alrededor de menos de 30 detenidos, que todavía no sabemos cómo va a terminar las condenas. Bueno, pero ni aún así estamos bastante más que conformes, porque algunas otras provincias tienen mucho menos que eso. Mucho menos que eso. Lo que sí, estamos en una circunstancia política que vos te preguntarás que si esto va a continuar, si el tema de la política de verdad, memoria y justicia va a llegar a algún lugar. Ya hay, como por ejemplo dentro de la ley ómnibus, que lamentablemente ayer se sancionó, en general se sancionó. Está también el desmantelamiento del banco genético, que era donde podíamos nosotros, a partir de encontrar los restos de los compañeros, como en Pozo de Vargas, como en Arsenales, como quedan los cementerios, que casi todos los cementerios de la provincia tienen restos de nuestros desaparecidos, poder cotejar y saber quiénes eran, porque de eso se trata. El costo tan alto que hemos pagado por pensar, por querer, por desear una patria más justa, más libre, más soberana, esos compañeros tienen que recobrar su identidad, su ropaje, como le decimos nosotros, su ropaje político, como tuvo María del Carmen acá, con esta plaquita que en el 2009 la erigimos, donde hablamos de Mari como la militante, ¿sí?
con lo que ella hizo, traerla nuevamente a su plaza, porque esta plaza nos veía siempre reunidos, siempre al encuentro de todos los jóvenes de acá, ella en especial, que era muy generosa, además siempre aparecía con una torta, siempre aparecía con un mate, siempre aparecía con algo, tenía esa actitud maternal para con nosotros. Era un poquito más grande que nosotros, pero la actitud de ella era de mucha generosidad. Y sí, siempre era risa, siempre era una broma, no te la podías olvidar. Y como ella, muchísimos compañeros. Acá otros compañeros que estuvieron y están desaparecidos, pero algunos pudimos recuperar su resto, también estuvieron en esta plaza. Porque acá era lo común, lo normal, juntarnos y hacer actos. Como por ejemplo también sobre Viamonte, que es más o menos de acá son 3 cuadras, la avenida Viamonte, que ahora tiene otro nombre, creo que se llama Estado de Israel. Bueno, ahí hacíamos nuestras navidades peronistas, Día del Niño, festejos, por ejemplo en la cohetería que teníamos cerca, terminando esta calle, justo en la misma esquina, estaba la cohetería de Pacífico, ahí en Pacífico, que explotaba muy seguido acá, muy seguido. Con la última explosión que tuvo, realmente volaron varios techos, varios vecinos quedaron sin vivienda. Y bueno, toda esta changada que hacíamos, íbamos a ayudar, a estar ahí. Estábamos ahí, trabajábamos para ellos, digamos. Le hacíamos sentir a la gente que contaban con nosotros, desde los arreglos de las veredas, que hoy son cooperativas. Nosotros eso lo hacíamos gratuitamente, eran nuestros vecinos. Y no porque nos sobraba ni la plata ni el tiempo. Muchos de nosotros trabajábamos, otros estudiábamos, pero nos hacíamos tiempo para esa militancia desinteresada, no buscando ni cargos ni dinero. Pero bueno, eso obviamente ofendió al poder y bueno, fuimos parte de toda la represión que se desató en la provincia, ¿no? Que se desató, porque el operativo Independencia fue la antesala de lo que después fue el golpe para el resto del país. Es la particularidad que tiene Tucumán, de gente que ha sido el laboratorio. Y por sobre todas las cosas, la particularidad del operativo en Tucumán fue la detención de familias completas. Vos vas a los pueblos, a las ciudades que ahora son ciudades del interior como Famayá, muy poca familia vas a conseguir que no tenga un desaparecido o que haya estado secuestrado en algún centro clandestino, que ahí tenían la base principal los militares en Famayá. Santa Lucía, el ingenio, los empresarios prestaban su infraestructura para que eso sirva de centro clandestino para la detención de estos compañeros. Y estos compañeros eran en su mayoría torturados, las mujeres también, además de violadas, que ese era el plus que pagábamos las mujeres, por romper los mandatos culturales. Y los compañeros salían en libertad, y las compañeras salían a los meses, 2 meses, 3 meses, por ahí el que más tiempo estuvo 2 años. Pero no eran blanqueados como tales. Entonces eso era la particularidad de Tucumán. Y son mayoritariamente gente que estuvo en esas condiciones más que nosotros, que los que fuimos blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Eso lo supimos cuando nosotros hicimos un censo como asociación de expresos políticos en Tucumán, que nos organizamos en el 2006 para saber cuánto habíamos sobrevivido, cómo estábamos. Y poder ayudarnos y poder hablar de esto, que era lo más difícil, que fue lo más difícil, y aún hoy. Acá en Tucumán hay muchísimas familias que no te cuentan que pasaron por esto, hay muchísimas familias. Entonces eso es una presunción de que la cifra de la que manejamos, tanto de desaparecidos como de secuestrados en la provincia, varían. No se conoce el número total todavía. Porque hay familias que te dicen, no quiero hablar del tema. Te digo porque nosotros fuimos a censarlos y algunos se prestaban, otros no. No querían saber nada porque tienen mucho miedo. El miedo acá caló hondo, llegó hasta los huesos, lamentablemente. Y mucho más cuando encontramos el Pozo de Vargas con los restos de nuestros compañeros, cuando se encontraron las fosas en Arsenales, que estaban los esqueletos completos, y hablando del tema de Pozo de Vargas, que es uno de los no solamente testimonios, sino de los, te podría decir, de las pruebas contundentes y irrebatibles que tuvieron los juicios, fueron Arsenales con sus fosas, 5 fosas, los cuerpos quemados, los pedacitos óseos quemados,
como arsenales con todos sus cadáveres adentro. Tampoco intactos no, sino todos destrozados, trocitos. ¿Sí? Eso lo presentaron en este último juicio también. Entonces son dolorosos, porque uno habla de esto y hablamos porque tenemos que mantener la memoria, las nuevas generaciones tienen que enterarse de todo esto, pero de todas maneras, para nosotros los sobrevivientes sigue siendo muy, muy doloroso. Porque hablamos de compañeros, de gente, de personas, de nuestros compañeros, con los que hemos compartido. Hemos compartido momentos duros, difíciles como lindos. Ha sido una época muy dura para nosotros. Y lo que sobrevivimos tal vez era porque éramos muy jóvenes y éramos sanos. Yo creo que eso ha sido un plus a favor nuestro. Lo contrario, no hubiéramos podido sobrevivir. Tuvimos inclusive en mi, digamos, te podría decir, paseo, por ahí le tratamos de buscar el lado humorístico, amable, exactamente. Los hoteles que tuvimos de ir a vacacionar, fueron varios años, fueron distintos. Desde el Buen Pastor, donde teníamos toda clase de personas con distintas profesiones, desde Villa Urquiza, que también había entre 29 compañeras, 29, digamos, contando gente que no tenía nada que ver ni con organizaciones, ni con agrupamientos, ni con partidos políticos, era la característica. ¿Y por qué tomaban presas esas personas? Porque justamente con el juicio aprendimos a dilucidar todo esto. Eso sirvió para la militancia en este caso, y pienso que para el fiscal y para la gente que lleva adelante esto con muchísima valentía, lo cual personalmente le agradezco muchísimo, es ver la estrategia de los militares en este caso, de la suma de las fuerzas, porque los militares comandaban, pero estaba la suma de la fuerza, policía provincial, provincia federal, ¿sí? Gendarmería y los militares, las tres fuerzas, ¿no? Era generar el terror. Cuando vos generabas el terror, el miedo inmoviliza a la población. Entonces, ¿por qué? También otra pregunta muy particular y muy puntual. ¿Por qué habíamos sobrevivido algunos? ¿Por qué? Que a nosotros inclusive gente de los campos de concentración y de los centros clandestinos los dejaban vivos, pero había un objetivo detrás de eso. Andá a contar lo que te pasó. Se sentían tan impunes. Contar el horror para que de esto no se hable nunca. Y que no quiera nadie pasar por esto y... Correcto. Exactamente. Eso lo fuimos masticando, viéndolo y dilucidándolo con los juicios. Son estrategias que por supuesto que estaban maceradas en la enseñanza de la escuela francesa, que lo habían experimentado en Argelia, que lo vinieron a dar clases acá en Latinoamérica para que todos los países latinoamericanos que coincidentemente en la década de 70 y 80 estaban casi todos en dictadura, que era toda una estrategia global que tenía en ese momento Estados Unidos como fuerza, como imperio. El Plan Cóndor, exactamente. Y hoy en día continúa, porque si bien ha mermado mucho su poderío, pero no quiere, digamos, a nivel internacional perder ese ropaje que se autoimpuso, porque ninguno de nosotros le dimos ese rol de gendarme del mundo, de policía del mundo. ¿Sí? Así, la multipolaridad que hoy avanzan a través de los BRIC y a través de un montón de países, digamos, subdesarrollados y otros en vía de desarrollo, que nos interesa que nos traten de igual a igual y con la misma posibilidad de desarrollo que cualquier otro país. Y Latinoamérica en especial, África, por ejemplo. Todo el norte muy desarrollado, todo el sur, donde se nos quiere aplicar políticas extractivas, donde ya pasó esto en tiempo de la colonia, nos sacan los recursos naturales, nos dejan nada más que los agujeros en todos lados, sin agua, que es lo que pasó bajo la lumbrera acá en Catamarca, ¿sí? Y se llevan todos nuestros recursos naturales. Hoy en día algo muy apetecible como es el litio. El litio, el petróleo, el gas, el agua. Todo lo que es nuestra presencia en la Antártida. Ojo, que la Antártida ahora pasa a ser algo muy apetecible. Y es la Malvina que encontraron petróleo. Y además, por lo que es la geopolítica, son lugares estratégicos.
Eso tiene que ver con planes internacionales. Y como decía un gran líder, el general Perón, que a no todos le puede gustar obviamente, pero lo decía, no podés analizar un marco nacional si no antes no haces un contexto internacional. Y ese es el contexto internacional, y es lo que hemos padecido en la década de 70, hemos padecido, digamos, toda una generación que Néstor Kirchner nos denominaba como la generación diezmada. Es así, no hemos quedado muchos, y como sobreviviente tenemos una obligación, que es mantener la memoria. Somos testigos en los juicios, y creo que cumplimos nuestro rol, y siempre vamos a estar dispuestos a dar nuestro testimonio, quien no lo pida, donde lo pidan, porque es una forma de que la memoria se mantenga activa. Y si hoy tenemos la realidad política que tenemos, que posiblemente no hemos relajado y no hemos continuado en esto, no me refiero solamente como sobreviviente, sino me refiero también como organismos, con una política que teníamos oficial de verdad, memoria y justicia, instaurada por el kirchnerismo, por los compañeros de Néstor y Cristina, la tendríamos que haber continuado. Y por supuesto que hay toda una complicidad con los medios hegemónicos que se encargan de, digamos, de no viralizar precisamente esto. Hay cosas que no salen, que nadie se entera. Que nadie se entera. Y además que porque... no dicen los canales y los medios de difusión, porque bueno, no les conviene, trabajan para otros. Para otros intereses. Para otros intereses. Para otros intereses. No para el bien. Entonces, el hecho de estar haciendo esto me parece genial. Así. Me parece genial y tiene que ser de esta manera. Hay que seguir. Hay que seguir, sinceramente, hay que seguir. Así es. Y volviendo al tema de Mari, este año no pudimos venir porque casi todos los años estamos acá. Le traemos una ofrenda floral, venimos los compañeros. Posiblemente en el transcurso del año van a venir algunos compañeros de otras provincias y nos vamos a juntar para venir, aunque sea nosotros, a homenajearla, porque siempre está en nuestra memoria. Y también lo están los compañeros, que eso tenemos una deuda con los compañeros de acá de Las Cuénagas, al 1600, 1800 decían en el juicio ayer, anteayer, 1600, que fueron masacrados. Estuvo al frente de ese operativo el Tuerto Albornoz, que de esa masacre murieron 5 compañeros. O sea, hay un sobreviviente que, digamos, su hijita, él había salido con su hijita, por eso no lo matan, ¿sí? Que es el Negro Romero y su hija Alejandra Nicholson, que se hizo un juicio. Y esos compañeros también tienen que ser reivindicados. Y bueno, tenemos una deuda con ellos. Así que estábamos pensando que tal vez en esa misma accionar de volver a recordar a Mari, podíamos ver cómo podíamos poner otra placa, algo por el estilo, para estos compañeros. Y bueno, en algún momento lo tenemos que hacer.